Todavía no, ahí está recién empezando a grabar. Así que yo voy a partir con el tema de la clase de hoy día, que tiene que ver con motivación escolar. ¿Por qué estoy mostrando ahí en la pantalla el tema de hoy? ¿Por qué motivación escolar? La semana pasada nosotros estuvimos hablando de todo lo que es la planificación. Nosotros hemos estado conversando sobre lo que es la planificación, hemos estado hablando sobre los instrumentos de evaluación y los instrumentos que nosotros podemos usar para evaluar, ya sea cualitativa o cuantitativamente, y quise integrar este tema de la motivación al trabajo porque resulta que es parte de lo que estamos haciendo. Cómo nosotros podemos trabajar con los niños y las niñas en una sala y que ellos realmente podamos nosotros captar su atención. Entonces se me ocurrió agregar este tema porque considero que está dentro de lo que es la planificación de aula y dentro de algunas acciones que nosotros tenemos que hacer para mejorar esta motivación. Aquí tenemos algunos mitos de la motivación escolar. Por ejemplo, que la motivación escolar es un proceso exclusivamente endógeno, intrapersonal, donde intervienen poco los factores interpersonales. Si nosotros empezamos a analizar lo que nos ha dicho, por ejemplo, Vygotsky o autores que le dan mucha importancia a la influencia interpersonal para el trabajo y el aprendizaje, entonces esto pasaría a ser un mito. Por otra parte, la motivación, acuérdense que hay una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. O sea, yo voy a la universidad a estudiar pedagogía porque me motiva a mí. Esa es mi motivación personal. Pero también cuando usted va a clase o cuando participa de algunas cosas universitarias, también está la motivación externa, ¿no es cierto? Que a nosotros nos permite ir enganchando cada vez más con lo que estamos haciendo. Y la disposición favorable por aprender es inherente a la personalidad del alumno y está determinada por su ambiente familiar y contexto socioeconómico de procedencia. Primero, la disposición que yo tengo para aprender no tiene relación con el nivel socioeconómico. O sea, hay personas que pueden no tener dinero, pueden no tener un ambiente muy favorable al interior de la familia, pero ellos igual avanzan en la vida, igual salen adelante, igual tienen la disposición por aprender y hacer cosas diferentes. Entonces, no, por eso que es otro mito. Otro mito es que la motivación es un proceso básicamente afectivo. Me gusta o no me gusta estudiar. Y esto no es así, porque la verdad es que la motivación puede también venir desde el mundo externo. Y yo me puedo entusiasmar y querer aprender algo y estudiar algo, porque a lo mejor tengo a alguien que realice esa profesión, porque me han contado que es interesante, porque la motivación ha venido desde afuera. Fría Díaz Barriga, ella está, son de ella estos mitos. Después tenemos que la motivación es un proceso que se origina al inicio de una actividad o tarea de aprendizaje. O sea, la motivación es como que prendo el interruptor, prendo la luz con el interruptor, así, instantáneo. Y no es cierto? La motivación no es que se inicie solo al principio. Nosotros en la clase decimos vamos a hacer preguntas de conocimientos previos a los niños y después vamos a motivarlos para entrar con el tema, ¿cierto? Entonces, nosotros, claro, motivamos para entrar con el tema, pero no es que esto sea como apretar el interruptor y que todos los chicos están motivados. O sea, cada uno en su momento, desde sus intereses, desde lo que cree, desde lo que piensa, va a ir integrándose a este trabajo, ¿ya? Pero no es automático. Puede que
algunos chicos se motiven con algo que yo les lleve para que ellos ingresen al conocimiento nuevo, pero hay otros que no. Entonces, nosotros ahí tenemos que tener mucho cuidado y nosotros tenemos que saber manejar eso para que nuestros estudiantes puedan sentirse todos eh, contentos con lo que van a aprender. Y uno generalmente utiliza elementos para que los chicos jueguen o un bonito para que ellos les converse. O sea, siempre uno anda buscando algo, cómo enganchar a los niños para que comiencen la clase. Para motivar a los alumnos básicamente se requiere trabajar alguna dinámica o juego grupal que les resulte atractivo. No necesariamente. Se usa mucho esta estrategia de utilizar alguna dinámica, un juego, un canto para empezar la clase. Pero no necesariamente tiene que ver con esto. No necesariamente tú puedes usar este tipo de dinámica o estos juegos. También pueden haber preguntas, puede ser un video, pueden ser otros elementos. Los buenos alumnos están motivados por el aprendizaje en sí mismo, mientras que los malos estudiantes lo están por las recompensas externas que pueden obtener. También es un mito, ¿cierto? No es que los chicos que les va mal en los estudios, no es ¿cómo se llama? Estén esperando que yo les diga, mire, si ustedes trabajan hoy día, les voy a regalar, hacer un regalo. No, no necesariamente, ¿cierto? Ese es otro mito. También de repente hay que revisar cuáles son las circunstancias por las que están pasando los chicos, que no siempre son situaciones que nosotros podamos manejar o no siempre son situaciones que uno cree, que a veces dice, estos niños son flojos, qué sé yo, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cosas. Los profesores no son responsables de la motivación de sus alumnos, ¿ya? Nosotros tenemos que motivar a nuestros chicos. Acuérdense, la motivación extrínseca, en la cual nosotros realizamos actividades, hacemos algunas acciones que van a favor de que los niños puedan trabajar, aprender, querer hacerlo, motivarse más, participar. Y eso lo tenemos que hacer como profesores. Factores involucrados en la motivación. Aquí nosotros tenemos factores desde el alumno, el tipo de metas que establecen, expectativas de logro, atribuciones de éxito y fracaso, habilidades de estudio, planeación, automonitoreo, manejo de la ansiedad y el estrés, la autoeficacia percibida. Bueno, estos son factores que están involucrados en la motivación. Aquí lo estamos viendo desde el alumno. Tiene que ver con las metas que yo me propongo, ¿cierto? Con las expectativas. O sea, yo quiero ser buen estudiante, quiero tener buenas notas, quiero ser buen profesional. Entonces, tiene que ver con eso, ¿ya? En el caso del profesor, dice la actuación pedagógica, orientación al aprendizaje, manejo interpersonal, mensaje y retroalimentación a los alumnos, expectativa y representaciones. Esto, chiquillos, como la organización social de la clase, ¿ya? Formas en que recompensa y sanciona, la evaluación, comportamientos que modela. Todos estos son factores que están involucrados en el accionar del profesor. Por favor, yo cuando después les suba esta presentación, por favor, chicos, revisen esto, es muy importante. Cómo nosotros retroalimentamos a los alumnos dentro de la clase, cómo los animamos a continuar. Acuérdense que el marco para la buena enseñanza nos dice que nosotros tenemos que tener altas expectativas de nuestros estudiantes. O sea, que todos pueden aprender, que todos pueden estar bien, que todos pueden salir adelante. Entonces nosotros tenemos que manejar eso en la sala para que los chicos todos sientan que uno los está potenciando, que ellos pueden aprender, todos pueden aprender independiente de las diferencias que tiene cada uno, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos estructurando la clase? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuántas posibilidades damos que los estudiantes puedan opinar? ¿Cuántas posibilidades damos para que los estudiantes trabajen en equipos? ¿Te fijas? ¿Cómo yo felicito a mis alumnos? Porque de repente cometemos un error.
Nosotros solo retamos cuando hacemos cosas mal, pero no ensalzamos lo positivo que tienen nuestros estudiantes. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro, ¿ya? En respecto del contexto y la instrucción, aquí nosotros tenemos valores y prácticas de la comunidad educativa, clima de aula, proyecto educativo y currículo, influencias familiares, culturales y de los pares, ¿ya? Aquí en este contexto de instrucción, nosotros tenemos que considerar cómo nosotros manejamos el aula, cómo nosotros hacemos que los chicos estén participando de un aula gratificante, de un aula agradable. No que los niños se sientan que los están gritando, que los están retando a cada rato, que todo está mal, que no pueden respirar, que no pueden hablar, que no pueden moverse. Esos son climas que tensionan el ambiente. Y cuando los niños están tensionados dentro del aula, entonces los niños puede que no estén rindiendo al máximo, ¿cierto? Puede que los niños tengan problemas de relaciones entre los pares. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfatizar este clima de aula, ¿ya? Considerar la familia, los aspectos culturales de esta familia. Todo eso nosotros tenemos que considerarlo, de la procedencia de los niños para poder comprender cuál es el contexto que yo tengo en el aula y poder salir adelante con todos ellos. Cuando uno no conoce bien a sus estudiantes, no sabe cómo, qué realidades le rodean, es complejo, es muy complejo que uno pueda realmente llegar a empatizar con ellos y poder desarrollar una buena clase. Por lo tanto, estos factores involucrados, ténganlos siempre pendientes cuando usted realiza una clase o cuando usted la está planificando. ¿Cómo la va a organizar? ¿Qué elementos tiene que tomar en cuenta para hacer una clase de manera A y no de manera B? Eso nosotros tenemos que tenerlo siempre presente. Las metas de la actividad escolar, ¿cierto? Aquí relacionadas con la tarea, con la autovaloración, con la valoración social, con las recompensas externas. Aquí nosotros, por ejemplo, relacionadas con la tarea, incrementar la propia competencia, actuar con autonomía y no obligado, experimentarse absorbido por la naturaleza y la tarea, la motivación intrínseca, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos que, cuando estamos trabajando, estamos, por ejemplo, estudiando, nosotros tenemos metas. ¿Cómo yo me siento capaz de poder, ¿no es cierto?, superar a un compañero que le va bien o al menos ser como él. O sea, yo me pongo metas, tengo que subir mis notas, tengo que hacer esto, tengo que trabajar. Que es una sana competencia. Distinto es cuando yo, no sé, pues me deprimo, tengo que ir al médico, en la casa la mamá le pega si no trae el 7, etcétera. Esas son otras cosas. Pero es bueno de repente tener algunas, ¿cómo te dijera? Alguna exigencia interna como para poder superar ciertas cosas. De repente pasa que a uno le va mal con un ramo o que le cuesta mucho más. Y uno dice, no, este ramo yo voy a tener que pasarlo y voy a tener que estudiar. Y voy a buscar la estrategia para que me vaya bien. Son metas que uno se pone con respecto a la tarea, ¿cierto? Experimentar el orgullo que sigue al éxito. Esto es la autovaloración. Me cuesta ese ramo, pero qué rico saber que lo aprobé y aprendí. O sea, ese es el sabor del éxito. Evitar la experiencia de vergüenza o humillación que sigue al fracaso. O sea, a todos nos puede ir mal con algo, a todos. Porque no todos, recuérdense ustedes de las inteligencias múltiples, no todos somos expertos en todos los temas. Por lo tanto, nos puede ir mal. Podemos tener de repente que nos vaya mal con una nota, con una prueba, con un ramo. Pero no tengo que sentirme avergonzado ni nada, sino que lo que yo tengo que sentir es cómo me supero para poder alcanzar la tarea. Respecto a la valoración social, tenemos experimentar la aprobación de los adultos y evitar su rechazo.
experimentar la aprobación de los iguales y evitar su rechazo. O sea, cómo nosotros trabajamos, respondemos, somos responsables frente a la tarea, cómo nosotros, ¿cierto? Podemos hacer las cosas bien. ¿Ya? Cuando me comprometo, por ejemplo, estoy trabajando en un grupo, ¿ya? Entonces, una persona que falle en ese grupo va a echar a perder el trabajo del resto, porque el resto va a tener que asumir lo que esa persona no hizo. Por lo tanto, ¿cómo tengo que pensar cómo yo voy a sentir la aprobación del grupo? ¿Cómo la siento? Porque yo cumplí, entonces nos quedó un trabajo bien hecho. Y eso va a significar que yo voy a estar, me voy a poder insertar en distintos grupos porque todos saben que yo estoy cumpliendo la tarea y que siempre lo hago. También están las recompensas externas, como evitar el castigo y la pérdida de privilegios, objetos, etcétera, conseguir lo que signifique premios o recompensa, ¿ya? Las calificaciones, los permisos, dinero, etcétera, que son recompensas que son externas y que de repente los papás dicen, por cada 7 que traigas yo te voy a regalar 1.000 pesos. Que yo lo encuentro horrendo, porque el chico tiene que aprender que tiene que haber una autovaloración, que tiene que ser valorado socialmente por su esfuerzo, porque estudia, pero no por presión, ¿cierto? Cuando los chicos estudian porque los papás les regalan plata por las notas, yo creo que eso no está bien, porque lo estamos acostumbrando a ser competitivos de una manera que no corresponde. O sea, el chico tiene que aprender que si a él le va bien en el colegio, después le va a ir bien en el liceo, después le va a ir bien en la universidad y que después le va a ir bien en su campo laboral. O sea, tiene que ir viendo él que si a él le va bien es por su bien, no por el bien de los papitos ni de los hermanitos, es porque a él le va a ir bien, porque él se va a poder insertar de manera social al mundo después laboral, más adelante. O sea, son otras cosas que va a recibir, otras recompensas que la vida le va a ir dando, pero no acostumbrarlos al dinero. Bueno, aquí nosotros tenemos un dibujito aquí, un cuadro que nos muestra, ¿cierto? Que la desesperanza aprendida. Como es la típica frase que nosotros escuchamos, no importa lo que haga, voy a fracasar. Esto, que no importa lo que haga, voy a fracasar, es una creencia. ¿Y cuáles serían las metas? Evitar el fracaso y el rechazo. ¿Por qué me podría pasar esto? ¿Cuáles serían las causas? Por el sarcasmo, por el manejo incongruente de mensajes, por castigos y recompensas, etc. ¿Cuál sería la manifestación que se produce en mí? El derrotismo, la apatía, la ansiedad, la depresión, la baja autoestima. ¿Cierto? ¿Y qué pasa cuáles son las atribuciones? La indefensión, la poca capacidad, la falta de control. O sea, si yo me levanto en la mañana pensando que no importa lo que haga porque me va a salir todo mal, imagínense cómo andan todas estas cosas en el resto del día dando vueltas por mí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar yo? ¿Qué es lo que tengo que, ¿cómo se llama? Siempre tener claro. Que tengo que hacer lo mejor de mí para que me resulten las cosas. ¿Cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro siempre. Voy a poner lo mejor de mí para que me vaya bien. A veces me va a ir excelente y otras veces no me va a ir tan bien, porque a veces hay cosas que suceden en el camino que puede que a uno no pueda alcanzar su meta diaria, pero, pero sí pero sí me puede ir bastante bien si yo me levanto pensando en que lo que voy a hacer lo voy a hacer con mucha responsabilidad y que me va a ir estupendo. O sea, también depende de mí, ¿ya? ¿Cuál es la información que proveen los profesores y su efecto en la motivación escolar de los alumnos? ¿Cuál es esa motivación? Aquí vamos. Valoración de calificación social.
¿qué es lo que nosotros decimos? Eres el más listo de la clase o no entiendes nada. Con alumnos de este medio social imposible lograr lo mínimo. O sea, nosotros utilizamos a veces descalificaciones o ensalzamos a los estudiantes, pero no de la manera más adecuada. Nosotros no podemos decirle a un alumno que no entiende nada, que no sabe nada, que no aprende nunca, que no sé qué, frente a todo un grupo. O sea, no podemos. El carácter simbólico, las notas, sacaste un 7 en el examen. El objetivo de la ejecución, resolviste bien 8 de los 10 problemas de física. Aplicaste la fórmula incorrecta y el resultado está mal. El carácter normativo, este mes sacaste el 8º lugar o eres de los 3 primeros del grupo. Estas son algunas cosas que nosotros frecuentemente como profesores utilizamos, frecuentemente nosotros las decimos. Sobre los procesos, por ejemplo, ¿qué decimos nosotros? Sobre solución de las dificultades del alumno. Así vas mal. En vez de elevar al cuadrado, tienes que elevar esta cifra al cubo, por ejemplo. Esto sería un mensaje, ¿cierto?, durante el desarrollo de la clase. Información con pistas para pensar. Por ejemplo, en vez de intentar traducir del inglés cada una de las palabras del texto, ¿por qué no intentas inferir su significado a partir del contexto? Nosotros estamos dando pistas de proceso, como para ayudar al estudiante para que vaya avanzando. Esa es la idea de esto, ¿cierto? Después tenemos principio para promover la motivación en el aula. Forma de presentar y estructurar la tarea. Estas son las cosas que nosotros tenemos que manejar. ¿Cómo presento y estructuro la tarea para que los chicos estén entretenidos y apasionados por una idea de algo que quieren aprender, por un concepto, de algo que yo quiero entregar? Forma de realizar la actividad en el contexto de la clase. O sea, ¿cómo organizo a los niños? ¿De qué manera vamos a organizar el trabajo? Van a tener que investigar, van a tener que buscar en un libro, van a tener que ir a la sala CRA a buscar en la biblioteca, van a tener que ir a la sala de enlace a buscar los datos. Vamos a trabajar con el equipo en el aula, ¿cómo se llaman? Los computadores que tienen en el aula. ¿Cómo organizo todo esto? Después, mensaje que da el docente a los alumnos. Si nosotros partimos la clase diciendo a los chicos, mire, si ustedes no se callan es porque no quieren aprender nada, porque no sé qué, que no sé cuánto, obvio que los niños no se van a sentir motivados ni enganchados para poder aprender. Lo que nosotros tenemos que pensar es que todos tienen que aprender y que la actividad que llevamos va a ser muy entretenida para que ellos aprendan el nuevo concepto. Entonces tenemos que tener palabras y formas de que entusiasmen a estos pequeños. De lo contrario, si nosotros comenzamos entrando negativamente al aula, va a ser difícil que ellos quieran engancharse con lo que yo les presento. Modelado al afrontar las tareas y valorar los resultados. O sea, yo no le puedo decir a mis alumnos que tienen que ser respetuosos conmigo o entre ellos si yo trato mal a mis alumnos. ¿Cierto? Si les digo apodos o los trato duros, qué sé yo. No puedo decir eso. Tengo que ser también consecuente. ¿Por qué? Porque el profesor cuando está frente a un grupo está modelando las acciones. O sea, lo que usted haga bueno o malo puede ser imitado por sus alumnos. Y la idea es que los niños imiten cosas buenas. Entonces, nosotros no demos los espacios para que los niños estén... para que los niños, ¿no es cierto?, nos vean en las partes negativas que tenemos o en los estilos de hablar, de tratar al otro, de referirse a las personas. Eso tenemos que nosotros cuidarlo mucho dentro del aula. ¿Y cuáles son las condiciones para motivar a los alumnos para el aprendizaje? Ambiente motivador. Yo diría que es uno de los aspectos más relevantes que tenemos nosotros en el aula. El ambiente motivador. Actividades de aprendizaje con un nivel adecuado de dificultad. Es decir,
yo no tengo que pensar muy bien si yo voy a hacer clase en un segundo año básico, porque nosotros estamos pensando ahora de primero a cuarto. Si voy a hacer clase en un primer año, en un segundo año básico, ¿qué es capaz de hacer un niño de segundo año? Voy a partir de lo que él es capaz de hacer y de ahí voy a ir exigiendo un poquito más, ¿cierto? Pero yo no puedo partir con una actividad o un trabajo que yo sé que no está adecuada a su nivel y que los niños se van a frustrar. Y cuando los chicos se frustran porque no pueden hacer algo, hacen desorden, gritan, conversan, se paran, quieren ir al baño, etc. Entonces, tengo que buscar una actividad en que los niños realmente se sientan desafiados, pero también que la logren, que puedan salir adelante. Esto es súper importante. Lo del ambiente motivador, chiquillo, que es lo primero, nosotros lo hemos conversado muchas veces, ¿ya? ¿Cómo nosotros logramos que los alumnos se sientan cómodos, felices de ir al colegio? Que no hay nada mejor que ir a la escuela. Hay niños, hay muchos niños que les encanta ir al colegio porque ven a sus compañeritos, porque trabajan juntos, porque juegan, porque lo pasan bien en el colegio. Como hay otros que a veces no quieren ir. Bueno, habría que preguntarse por qué no quieren ir esos niños. ¿Es solo porque ellos les tienen flojera o hay algo más que les impide querer ir? Aquí los objetivos del aprendizaje deben ser significativos, ¿ya? O sea, la motivación no se despierta con actividades irrelevantes o carentes de sentido. Por lo tanto, yo tengo que hacer una selección cuidadosa de actividades, ¿cierto? Para que los niños se sientan que es importante lo que están aprendiendo y que lo están aprendiendo de manera entretenida, ¿ya? Y que eso, como es entretenido y les gusta, entonces pasa a ser significativo. Esos son algunos de los elementos que nosotros tenemos que tener claros. Por ejemplo, el uso moderado de estrategias. Cuando usted usa estrategias, ¿cierto? Con demasiada frecuencia. Por ejemplo, los niños no aprendieron a restar. Entonces, como no aprendieron a restar, yo voy a llenar la pizarra de resta para que los niños lo hagan. Como me di cuenta que nadie las hizo y no aprendieron, mañana otra vez les lleno la pizarra. Entonces, eso es saturar a los niños con algo que ya no les llamó la atención, con algo que ya no quieren resolver, porque ellos copiar las restas de la pizarra, después hacer la montonera que hay, eso ya no es atractivo para los niños. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a programar, estamos planificando, nosotros tenemos que buscar estrategias que sean entretenidas para los niños, motivadoras para los niños, que realmente sean importantes para ellos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Cuáles son las sugerencias aquí? ¿Cuáles son las sugerencias? Modelar la motivación para aprender, ¿ya? O sea que es importante que los niños aprendan y que nosotros podemos aprender de distintas maneras algo, que nosotros podemos aprender de manera entretenida, no necesariamente copiando páginas de un libro, haciendo guías tras guías, que los profesores hacen una guía en la primera hora de clase, la segunda, la tercera, la cuarta, ya los niños no quieren más con ese estilo. Entonces, nosotros tenemos que llevar a hacer actividades, dar la clase, que es lo que yo siempre les he dicho. El profesor tiene que dar la clase. La clase no es meterles una guía. ¿Cómo los niños resuelven una guía si no saben cómo hacer el ejercicio? Entonces, no es llegar y decir aquí está la guía, hágala como pueda, sino que nosotros tenemos que dar la clase, entregar los conceptos, que los niños busquen el concepto, indaguen lo que usted quiera. Usted va a ir dando algunas luces para que ellos sigan, ¿no es cierto?, orientando su trabajo. Pero tengo que trabajar con los alumnos. Entonces, comunicar expectativas y atribuciones deseables. O sea, ¿qué es lo que espero de ustedes? ¿Qué es importante que hagan? De todo esto que vamos a ver hoy día, lo que interesa es esto.
Entonces, nosotros ahí tenemos que tener, ¿no es cierto?, algunas, eh, tenemos que tener nosotros clarito para dónde queremos que los niños vayan, qué es lo que nos preocupa que aprendan, que comprendan, ¿cierto? Cuando yo sé que un niño ha aprendido, porque el chico primero no se le olvida lo que aprendió y segundo el niño lo puede transferir en otra situación de aprendizaje. O sea, ahí yo me di cuenta que el chico aprendió y comprendió. Minimizar la ansiedad de los estudiantes por el desempeño. O sea, tenemos que, esto está relacionado, chicos, con el ambiente de trabajo. Tiene que haber un ambiente de relajo. Los niños están aprendiendo en un ambiente de trabajo intenso pero relajado, ¿ya? Que no están los niños estresados, ni desagradados, ni incómodos. Pero ¿qué es lo que a mí me lleva a minimizar la ansiedad? Cuando los chicos saben que las clases están siendo bien estructuradas, ¿ya? Por ejemplo, que yo utilizo bien mi tiempo de clase, que yo no pierdo el tiempo de la clase. Los niños están ocupados, trabajando en algo interesante todo el rato. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar mantener en el día a día y en la clase y en cada clase que doy del día. Proyectar intensidad, usar expresiones y gestos, tanto verbales como no verbales, que comuniquen a los estudiantes que los contenidos de aprendizaje son importantes. O sea, lo que estoy enseñando puede que a veces cuando uno hace clases de primero a cuarto, que tiene que dar todas las clases, puede que haya algo que a uno no sea de total agrado, porque uno siempre tiene ciertas tendencias para trabajar en algunas áreas. Pero mis alumnos no se tienen que dar cuenta que a mí no me gusta tanto, por ejemplo, matemática, porque yo lo voy a trabajar con el mismo entusiasmo que trabajo lenguaje, historia y ciencia, que me encanta. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que procurar que los niños sientan que uno está entusiasmado con lo que está enseñando, que uno transmite eso y que los niños están respondiendo a ese entusiasmo y a esas ganas de aprender. Por lo tanto, lo que dice el punto 5, proyectar entusiasmo. ¿Ya? La tarea tiene que ser presentada con entusiasmo, con ganas, ¿cierto? Para que los niños digan, uy, qué interesante. ¿Por qué? Porque el profesor está en su voz, en sus gestos, en la forma como se expresa, está mostrando que es muy interesante lo que van a aprender. Y más interesante es cómo lo van a aprender. Estimular el interés o el aprecio por la tarea, ¿ya? Eh, Nosotros tenemos que, en el fondo, para que los niños se sientan estimulados, nosotros tenemos que decirles a ellos por qué es importante, ¿ya? ¿Por qué es importante que aprendan tal o cual tema? ¿En qué lo podemos utilizar? ¿Ya? ¿Cuáles son las razones por las que los niños tienen que aprender? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuáles son las razones? Entonces, eh, transferir un poco el contenido a la vida cotidiana, a la vida diaria, para que ellos sientan que lo que están aprendiendo se puede aplicar, que nosotros estamos aprendiendo un tema que él lo va a utilizar permanentemente, no que son cosas que los chicos dicen, ¿y para qué estudiamos esto si no sé para qué me sirve? Siempre tenemos que dar el para qué. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Ya? Estimular la curiosidad. Hay que plantear preguntas o problemas, desafíos que les digo yo, desafíos para que los niños puedan interesarse más en profundizar sobre lo que hablamos. Pero cuando nosotros estamos hablando de desafíos, estamos pensando en que los chicos tienen que hacer uno. Por ejemplo, si yo les doy una tarea para la casa, con un problema que les dé, un desafío para que él piense, busque, se apoye con la familia para hacerlo,
1 es suficiente, no tengo que dar 30 ni 20. El otro día hablaba con un profesor y yo le decía, ¿cuántos ejercicios das para la clase, para la casa? 20 o 30. Bueno, y tú, cuando vuelven los niños a la sala, ¿tú los revisas todos? ¿Les revisas todas las clases, esos 20 o 30 ejercicios a cada uno? ¿Los resuelven eso en la pizarra como para que los niños vean el proceso? ¿Cómo se resuelven para aquellos que no aprendieron? No, es que no se alcanza, entonces no lo hagas. Claro. Pero sin embargo, si yo doy un ejercicio, ¿cierto? Un desafío matemático, en historia, en ciencia, en lo que sea, la asignatura que sea, sí puedo trabajar la clase siguiente con él, porque a lo mejor voy a partir la clase entusiasmando a mis alumnos resolviendo ese desafío. Y eso va a ser un enganche para ellos porque van a querer saber las respuestas, a quién le fue bien, quién lo hizo bien, etc. Pero no puedo dar un listado de ejercicios que no voy a revisar, que no me da el tiempo para revisar todos. Si yo tengo 30 niños y les doy 20 ejercicios a cada uno en el clase a clase, obvio que no puedo. Entonces, hagamos uno, pero hagámoslo entretenido, hagámoslo bien. El profesor tiene que pensar muy bien qué va a dar para la clase siguiente para que los chicos se estimulen y trabajen. Estimular la disonancia o el conflicto cognitivo. Presentar aspectos inesperados, incongruentes o paradójicos sobre un tema. Es decir, cómo, si yo ponerlos en jaque a los niños, como dice uno. A ver, si yo sacara tal elemento, ¿qué pasaría con esto? Si agregáramos a este cuento, le pusiéramos este final, ¿qué pensarían ustedes? ¿Piensan que es lo que más o menos ustedes creían que podía ocurrir? ¿Tiene que ver con algo que ustedes pensaron, por ejemplo? O sea, un poco producir el desequilibrio cognitivo, como dice Piaget, como para que los chicos piensen e integren otras ideas sobre lo que están haciendo, ¿ya? Y que les va a permitir a ellos que al dar una respuesta les va a hacer más clic el tema, ¿cómo se llama? Cognitivo, ¿cierto? Les va a hacer más clic. ¿Por qué? Porque porque ellos están, lo hemos puesto en distintas preguntas, en distintos, ¿cómo les dijera? En algunas propuestas, ¿cierto? Que les he estado dando algunos tips que los han hecho salir un poco de lo que están haciendo y pensando relacionado con el tema, pero pensando de otra manera, como para que puedan también visualizar desde distintos puntos de vista el mismo tema. Hacer el contenido abstracto más personal, concreto, familiar. Esto cuando los chicos aprenden, como hablábamos delante, por supuesto que va a permitir que los niños puedan relacionar el concepto, las definiciones que estudiaron con experiencias, ¿cierto? Personales, con experiencias, con elementos concretos que hayan tenido frente a sus ojos. Es decir, nosotros podemos vincular lo que aprendimos con diversas cosas, ya sean con otros conceptos o con elementos de la vida diaria, ¿cierto? Cosas particulares que uno puede decir, sí, esto que estoy aprendiendo aquí, yo lo vi en tal parte cuando fui a hacer tal cosa. ¿Te fijas? Entonces vamos vinculando y él se va dando cuenta que lo que aprende tiene sentido. Y por último, dice aquí, estimular a los estudiantes a generar su propia motivación para aprender, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, en la clase pasada yo les decía a ustedes que cuando hacíamos el diagnóstico podíamos poner lo que sabían, lo que quieren aprender y lo que aprendieron. Entonces, aquí cuando nosotros queremos generar su propia motivación para aprender, nosotros podemos tomar en cuenta lo que ellos quieren saber sobre un tema y nosotros lo podemos planificar. Entonces ahí nosotros podemos decir, bueno, podemos despertar más el interés de los niños si ellos se dan cuenta
que los temas que ellos propusieron, que les gustaría saber sobre algo en especial, nosotros se los estamos integrando a la clase. Y eso es muy importante para que los niños se sientan motivados también. Establecer objetivos de aprendizaje y proporcionar organizadores avanzados, ¿cierto? Es importante señalar el objetivo de la clase. Por eso que en todas las escuelas y en todos los lugares están diciendo el objetivo de hoy es este. Es importante porque el estudiante también, cuando tú le das el objetivo, lo que tienen que aprender en la clase, también él está relacionándolo con sus propios esquemas y él también se está haciendo una idea de cómo podría aprender eso. Por lo tanto, es importante que los niños sepan qué van a aprender en el día de hoy, para la clase de ciencia, para la de historia, matemática, la que sea. O sea, hoy día nuestra meta es esta, vamos a aprender lo que es una poesía. Entonces los niños ya empiezan a trabajar con sus esquemas propios, mentales, como para ver cómo van a enfrentar la tarea, cómo podrían hacerlo, qué significa poesía, si conocen o no la poesía, he leído alguna en algún momento. Entonces esto ayuda para que los niños motiven. Y modelar el pensamiento relacionado con las tareas y la solución de problemas. El procesamiento de la información y la solución de problemas exigen hacer uso de estrategias que no son perceptibles para los estudiantes. O sea, cuando yo estoy dando una tarea, yo también le estoy dando algunas líneas de cómo vamos a orientar el aprendizaje. Y ahí los alumnos pueden, ¿no es cierto?, usar sus propias estrategias para poder aprenderla. Independiente que yo vaya orientando el trabajo, él también puede ir creando y puede ir integrando otras ideas que a lo mejor le permiten hacerlo más fácil. Incluso cuando uno pone a un alumno más aventajado con uno que le cuesta más. ¿Y por qué el niño le entiende más a su compañero que a uno cuando le explica? Porque están hablando dentro de un mismo idioma, se están explicando con sus propias palabras, y todo eso hace que los niños aprendan y que se colaboren, que hagan un trabajo colaborativo. Y eso ayuda al procesamiento de la información, ¿ya? Por lo tanto, estos son algunos tips que yo les estoy compartiendo sobre lo que es la motivación en el aula y que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder, cuando planificamos nuestra clase. Eso es muy, muy importante porque cuando nosotros estamos planificando nuestra clase, nosotros estamos pensando en todos los elementos que influyen en el aula. Por eso agregué este tema, porque nosotros estamos planificando una unidad, una clase, ¿no es cierto? Estamos planificando una clase y es bueno conversar sobre esto porque la verdad es que nosotros tenemos que asignarle mucha importancia a lo que es la motivación en el aula. Nuestro actuar, nuestro lenguaje, nuestras palabras, nuestros gestos pueden significar mucho dentro de la sala para un niño. Entonces, por eso que quise agregarlo y que ustedes después lo tengan porque se los voy a subir a la página de la UCM virtual para que ustedes lo tengan y puedan tenerlo así guardadito como para mirarlo de vez en cuando y cuando uno está preparando una clase ustedes puedan decir, estas son las cosas que no debo hacer y esto es lo que sí tengo que integrar dentro de mi clase. Bien, chicos, ¿hay algunas preguntas que quieran hacer sobre lo que estuvimos hablando? ¿Preguntas, chicos? Buenos días, Buenos días, profesora. profesora. Buenos días, hija. ¿Con quién hablo? ¿Con Vanessa? ¿Con Vanessa? ¿Vanessa? ¿Sí? ¿Sí? Ya, dígame, Vanessa. No, profesora, solo No, decirle profesora, que solo por mi decirle parte que está por mi todo muy parte está claro todo muy claro y no hay dudas. y no hay dudas. Ah, qué bueno, Vanessa, gracias. Gracias, gracias.
así como yo estoy hablando de la motivación, cuando organizo las clases para ustedes, también trato de buscar temas que sean muy relevantes e interesantes, sobre todo ahora por el sistema de clases que estamos usando, que vayan en colaboración con lo que ustedes tienen que hacer después en el aula. Entonces, me preocupo de buscarles temas y hacer Power como para poder compartirles cosas que a ustedes realmente les sirvan, que sean de utilidad. Y por eso me alegra cuando me dicen, profe, está clarito, estuvo bien, porque el profesor siempre le tiene que poner mucho cariño a lo que hace. Y cuando uno le pone mucho cariño, hay mucho compromiso en lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque uno quiere que sus alumnos sean buenos en lo que van a hacer. Siempre el alumno tiene que superar al maestro. Así que si ustedes el día de mañana les va regio en el colegio, en el lugar donde estén, yo siempre voy a querer que sean mejor que yo. Entonces, uno se esfuerza por eso y cuando ustedes tengan que preparar sus clases, cuando ustedes tengan que organizar sus planificaciones, ir al colegio, van a querer eso, van a sentir esa necesidad de que sus niños aprendan mucho más de lo que ustedes ya han pensado. Y eso es muy importante, es muy interesante. Gracias, Vanessa. ¿Quién más quiere opinar o decir algo? Yo, profe, se me olvidó. Catalina, dime. Profe, es que le envié un correo, no sé si lo recibió. ¿Cuándo me lo enviaste? El sábado en la mañana. Hija, no he abierto el correo, así que Ya. porque los fines de semana yo trabajo en mi tesis, entonces no me meto al correo institucional. Ya, profe, disculpe, pero es que era para... ¿Para qué, hija? No era para saber si le había llegado. No, mira, yo cuando me llegan correos de mis estudiantes, yo siempre les contesto, o que Ah, ya. recibí, qué sé yo. Así que déjame que en un ratito más voy a entrar al correo y si está tu correo, Catalina, ahí te contesto. Ya, profe, muchas gracias. ¿De qué, hija? ¿Quién más necesita alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? Yo la semana pasada me comprometí en enviar al coordinador de práctica de segundo las fechas para entregar las planificaciones. Lo hice en el mismo momento que terminé la clase, lo mandé. Y yo sé que el profesor Alejandro lo compartió con los profesores tutores porque me lo mandó con copia a mí también. Así es que están establecidas las fechas para entregar las evaluaciones de planificación. Una es para el 8 de julio, creo que les dije, y la otra es para fines de julio. A ver. Miércoles 8 de julio. Así quedó para todos los chicos en ¿cómo se llama? La entrega de la primera planificación. ¿Tuvieron problemas con eso o están todos los tutores ya claritos, chiquillos? Mi grupo está bien, por lo menos, profe. Ya, qué bueno. ¿Con quién estás tú, Catalina? El profe Luis, creo que se llama, el viernes. Luis Bravo. Ya. Luis Sí, Bravo el apellido. Bravo, sí, Luis Bravo. Así que, bueno, en todo caso, está todo el mundo avisado para que ustedes estén tranquilos, ¿ya? Y vamos a ver el tema de la segunda entrega, que me parece que yo se los dije, bueno, pero si no, lo voy a fijar, les voy a comentar a ustedes al curso en la segunda entrega, ¿ya? Para que vamos nosotros visualizando cómo ya se nos acerca el cierre de semestre casi, chicos. Mañana ya estamos en julio y se nos va cortando el tiempo. Así es que para que ustedes tengan claro, ya están avisados los tutores, ya estamos por llegar a la recta final del curso, así es que tenemos que hacerle todo empeño nomás para salir adelante. ¿Alguna duda, algo más que me quieran decir? Profesora, la segunda planificación sí la dejó también con fecha lista. Para el Parece que el 30, 30.
Sí, el 30 de julio. El 30 de julio, sí. La dejamos listita para que así nos ordenemos, chiquillos, con la fecha y usted también sepa cómo se va ordenando con los tiempos para poder responder en cada uno de los cursos. Así que el 8 de julio sería la primera entrega de planificación y la próxima el 30. Y los tutores van a revisar ellos la planificación y después me van a hacer llegar la nota a mí para que yo la pueda subir al sistema. Esa es la forma como trabajamos. Bien, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Estamos claros? Bien, chicos. Dejamos la clase hasta acá y por favor pregunten qué pasó con los estudiantes que no pudieron colgarse hoy día en la clase porque es probable que hayan tenido problemas de comunicación, porque con todos estos temporales que han habido, sí, creo yo que puede haber problemas para conectarse. Así que por ahí si saben algo me dicen para tener claridad sobre lo que pasó hoy, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense mucho y trabajen, organicen sus tiempos para que puedan salir adelante con las tareas que se nos vienen de casi fin de semestre. Que estén muy bien y cuídense, chicos. Chao, profe. Igual, Gracias, cuídese. profe. Chao, chao chicos, chao, que estén bien. Chao, profesora, que esté bien. Igual, que estén muy bien, cuídense.